El Señor los bendiga de manera muy especial. Gloria al Señor. Y le hemos titulado este mensaje: Vivir a las órdenes del reino. Vivir a las órdenes del reino. Gloria al Señor Jesús. La Biblia nos dice en los últimos textos que leímos que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Deben buscarlo primero, porque Dios apremia cada esfuerzo que usted y yo hacemos. Dios sabe recompensar el sacrificio o el esfuerzo que usted y yo hacemos. Gloria al Señor Jesús. Y quisiera decirle que el Señor escogió a 12 hombres. El Señor primero los llamó y los escogió. Y después de eso el Señor los preparó. Gloria al Señor Jesús, para un servicio muy especial, para servir en el reino de Dios. Y yo creo que en esta mañana nosotros hemos llegado a este lugar por la voluntad del Señor, para que podamos ser preparados, gloria al Señor Jesús, para que podamos ser instruidos conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para servir en este hermoso reino, y cuyo rey de este reino es el Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús con una alabanza maravillosa, con una alabanza especial para el Señor? Gloria al Señor Jesús. Pero lo primero que debemos preguntarnos o hacernos una pregunta: ¿cómo puedo o qué debo de hacer para entrar en el reino? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué debo de hacer para entrar en este hermoso reino? Y si usted me acompaña, gloria al Señor Jesús, vamos a estar leyendo la palabra de Dios, porque estamos aprendiendo. Amén. El libro de San Juan. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, gloria al Señor Jesús. Hay una pregunta que este hombre hizo al Señor y le dijo: ¿qué debo de hacer para entrar en el reino de Dios? Gloria a Dios. ¿Todo lo tienen? San Juan capítulo 3, del versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. Y luego le dice Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le hace una pregunta. Y luego otra pregunta también se la hace: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para poder entrar en el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Gloria al Señor Jesús. Hay que nacer del agua y del Espíritu, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a ir paso a paso, gloria al Señor Jesús. Lo primero es
Para poder nacer de nuevo, para poder nacer del agua y del Espíritu, lo primero es oír el Evangelio. Gloria al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Lo primero es oír el Evangelio. Gloria al Señor Jesús. Y Romanos capítulo 10 versículo 17 dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Estamos viendo que lo primero es oír el Evangelio. Gloria al Señor Jesús. Acompáñenme a Romanos capítulo 10 versículo 17. Nos vamos a dar cuenta, gloria al Señor Jesús, que lo primero es oír el Evangelio. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Capítulo 10 de Romanos, el versículo 17. Gloria al Señor Jesús. Estamos viendo cómo podemos entrar o cómo debemos hacer para entrar en el reino de Dios. Amén. Romanos capítulo 10 versículo 17. ¿Todo lo tienen? Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Porque la primera vez que venimos a la iglesia, no habíamos escuchado de este precioso evangelio. Solamente nos habían invitado a una iglesia. Amén. Nos habían hecho la invitación de asistir a una iglesia. Pero nosotros, bueno, en mi caso, muchas veces me invitaban a mí, pero yo decía después, o mañana, o otro día. ¿Por qué? Porque todavía, gloria al Señor Jesús, no había escuchado el Evangelio, gloria al Señor. Porque desde el primer día que nosotros venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, el Señor nos da la fe, gloria al Señor Jesús. El Señor empieza a inquietar nuestra mente, nuestro corazón, gloria al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estamos escuchando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio que transforma y que cambia vidas, que cambia corazones para la gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué es necesario escuchar el Evangelio? Porque el Evangelio es el que salva. ¿Por qué? Porque el Evangelio, la palabra del Señor dice que es poder de Dios. Y cuando el Evangelio llega a una vida, a un corazón, a una familia, el Evangelio empieza a hacer cosas grandes y maravillosas. El Evangelio empieza a poner en las familias, en los corazones, ese amor de Dios en el centro de los hogares. El Evangelio empieza a transformar una vida de una manera extraordinaria, muy especial. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria al Señor Jesús. Note que primero hay que escuchar el Evangelio, y cuando lo oímos, el Señor nos da fe. Nos da fe para creer en esta palabra. Gloria al Señor Jesús. ¿Todo lo tiene en Romanos 1:16? ¿Cómo dice la Escritura? Romanos 1:16.
¿Todo lo tiene? Leámoslo con todo el corazón, amén. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, gloria al Señor Jesús. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Gloria al Señor. Yo no sé cuántos creen eso en esta mañana. El Evangelio es poder de Dios. Gloria al Señor. Si usted quiere darles alabanza al Señor, désela con todo su corazón, porque esa alabanza es únicamente exclusiva para nuestro Dios. Gloria al Señor. Es exclusiva para aquel que dio su vida por nosotros. Gloria al Señor Jesús. Primero miramos en oír el Evangelio. Segundo es creer en el Evangelio. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 24. San Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Dígale que está a su lado, creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. Dígaselo otra vez, tal vez estaba un poquito dormidito. Creer en el Evangelio. Gloria al Señor. San Lucas capítulo 24, el versículo 46 al 47 nos dice, cuando todos estén ahí, digamos un amén con todo el corazón. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Sabemos que este es un mandato que el Señor les da a los apóstoles, a los discípulos, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero eso sucedió hace más de 2000 años atrás. Amén. Aleluya. Pero hoy en este tiempo todavía se sigue predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Porque todavía, gloria al Señor, porque todavía la palabra del Señor nos dice que hay que predicar el arrepentimiento en su nombre y el perdón de pecados en su nombre, gloria al Señor, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo segundo era creer en el Evangelio. Gloria al Señor Jesús. Porque la palabra del Señor dice que el que cree será salvo. Amén. El que cree será salvo. Gloria al Señor. Lo tercero es obedecer el Evangelio. Marcos capítulo 16. Acompáñenme, gloria al Señor, a Marcos capítulo 16. Gloria al Señor Jesús. Marcos 16. ¿Qué dice el verso 15 y 16? Esto es el Señor, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿A quién dice? A toda criatura. Gloria al Señor Jesús.
El 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Será condenado. Amén. Hay que creer, gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Y mire, nuestra hermana Villamil es un grande ejemplo para nosotros. Amén, porque ella con los pastores fue quien comenzó la obra en esta hermosa iglesia. Y tenemos el grande privilegio y el grande honor de tenerla a ella con nosotros. Gloria al Señor Jesús. Amén. Y es de ejemplo para nosotros, gloria al Señor. Para nosotros que vamos comenzando, gloria al Señor, para poder seguir creyendo a este precioso evangelio. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Hay que creer, gloria al Señor Jesús. Y creo que los que estamos en el camino del Señor estamos seguros en quién hemos creído. Porque hemos reconocido, nos hemos arrepentido y hemos obedecido al Evangelio. Gloria al Señor Jesús. Pero el Evangelio todavía sigue haciendo su obra, gloria al Señor Jesús. ¿En quiénes? En aquellos que todavía no se han arrepentido ni todavía creen en el Evangelio. Pero la palabra del Señor inquieta esos corazones, inquieta esas mentes, y donde quiera que ellos estén, cuando oigan este Evangelio, ellos van a creer en este precioso Evangelio. Porque este Evangelio es vida en abundancia, gloria al Señor. Porque la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando recibimos el Evangelio del Señor, el Señor nos dio vida. Porque solamente en Jesucristo está la vida, gloria al Señor. Porque solamente Jesucristo es la vida eterna. Él dijo, yo soy el camino y la vida, la verdad, gloria al Señor Jesús. Démosle un aplauso fuerte a ese Dios maravilloso, es el Dios todopoderoso que nos ha dado la vida, gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Y poder predicar o anunciar esta hermosa palabra no es por nuestra fuerza, sino que es gracias al Señor quien hace todas las cosas. Amén, porque cuando llegamos a la iglesia no llegamos siendo predicadores, no llegamos siendo servidores. Amén. Pero todo lo que el Evangelio hace, gloria al Señor Jesús, que a usted y a mí nos convierte en los servidores del reino de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Creer en el Evangelio, obedecer el Evangelio, gloria al Señor Jesús. Nuevamente nos dice la Escritura, ahí de donde estábamos leyendo, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, gloria al Señor. El siguiente verso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, gloria al Señor Jesús. El que creyere, dice, gloria al Señor Jesús. En otras palabras, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Gloria al Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria al Señor Jesús, porque el libro de los Hechos, gloria al Señor, de los apóstoles nos dice, Hechos 2:38. Yo creo que muchos de nosotros sabemos este versículo, pero si quiere buscarlo bien puede, gloria al Señor Jesús. Hechos 2:38.
¿Lo tiene? ¿Qué dice la palabra del Señor? Pedro les dijo: arrepentidos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Dice, el apóstol Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note que hay que oír, hay que creer, pero también hay que obedecer. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es para nuestra salvación. Es para todo aquel que cree. Gloria al Señor Jesús. Porque la palabra del Señor nos da una promesa. Y la palabra del Señor nos dice: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria al Señor Jesús. Tenemos una promesa maravillosa de este precioso evangelio, y de que nosotros que hemos creído, también hay esa promesa para aquellos que aún no han llegado. Gloria al Señor Jesús. Amén, porque este evangelio es para toda criatura. Gloria al Señor. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Gloria al Señor Jesús. Ahora bien, hemos mirado cómo puedo o qué debemos hacer para entrar en el reino de Dios. Y ya estuvimos viendo varios versículos, gloria al Señor, que la palabra del Señor nos habla, nos dice qué debemos de hacer. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pero ahora nos hacemos una pregunta: ¿para qué fui salvo? Pregúntale al que está a su lado: ¿para qué fuiste salvo? ¿Para qué fuiste salvo? Gloria al Señor. Pregúntale otra vez al que está a su lado: ¿para qué fuiste salvo? ¿Para qué usted fue salvo? Gloria al Señor Jesús. ¿Para qué fui salvo? Para ir al cielo. Muy buena pregunta, amén. Y creo que fuimos salvos porque la palabra del Señor nos enseña que por la gracia de Él fuimos salvos. Y fuimos salvos para poder servir en la obra de Dios. Porque antes no valíamos nada, antes no servíamos para nada, pero ahora, por el evangelio glorioso del Señor Jesucristo, somos servidores en la obra del Señor. Venimos a ser útiles en las manos de Dios. Venimos a ser tesoros especiales en las manos del Señor. Venimos a ser perla de gran precio en las manos del Señor Jesús. Amén. Amén. Yo no sé si usted se alegra, Yes, gloria al gloria. Señor, se goza, gloria al Señor, de que antes no valíamos nada, pero ahora valemos mucho por el evangelio de la palabra del Señor Jesús. Aleluya. Glorifique al Señor con todo su corazón. Bríndele esas palmas, bríndele esa adoración a nuestro Dios, porque Él se lo merece. Gloria al Señor, porque Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ha sido y es un regalo de parte de nuestro Dios. Gloria al Señor, porque que el Señor nos haya dado una nueva vida, gloria al Señor, es lo más maravilloso que nos ha ocurrido a nosotros. Así Es lo más precioso que el Señor nos ha dado. Tener una vida nueva, una vida excelente, gloria al Señor, en las manos de nuestro Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. El verso 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. No por obras, dice la palabra de Dios, sino que por su gracia hemos sido salvos. Gloria al Señor. Por su gracia usted y yo creemos en el evangelio. Amén. Por la gracia de nuestro Dios usted y yo obedecemos el evangelio. Aleluya.
Gloria al Señor, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la cual es sobreabundante. Gloria al Señor. Es por eso que estamos en esta mañana, en este lugar. Gloria al Señor Jesús. Digamos gloria a Dios fuerte. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, ¿para qué fui salvo? Gloria al Señor. Número 1, para servir. Todos digan conmigo, fui salvo para servir. Fui salvo para servir. Dígalo con todo su corazón, que lo escuche el que está ahí a su lado. Fui salvo para servir. Fui salvo para servir. Gloria a Dios, eso. Gloria al Señor Jesús. Fui salvo para servir. Gloria al Señor. En nuestra vida secular, o más bien en nuestros trabajos, gloria al Señor Jesús, usted y yo o nosotros trabajamos para una compañía. Nosotros, muchos de nosotros, o la mayoría más bien, cuando por primera vez entramos a una compañía, no sabíamos absolutamente nada. No sabía qué tipo de herramienta era la una o la otra, o cómo usarla, o qué deberíamos de hacer con las herramientas, gloria al Señor Jesús, o cómo era el trabajo que íbamos a ejercer. Amén. Así es. Gloria al Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que Él nos ha dado talentos a nosotros. Amén. Pero la pregunta es, ¿será que conocemos esos talentos, esas cualidades que el Señor nos ha dado? Y si las conocemos, ¿será que las estamos poniendo al servicio de nuestro Dios? ¿Será que están siendo de bendición para la obra de Dios? Porque fui salvo para servir, gloria al Señor Jesús. Si a usted como constructor o a mí como constructor, gloria al Señor Jesús, nos dan una herramienta, gloria al Señor, bien equipadita, bien nuevecita, gloria al Señor Jesús, pero nos dicen, aquí está su herramienta de trabajo. Pero usted como no conoce esa herramienta, usted va a decir, bueno, ¿y esto cómo se usa o para qué es? Amén. Vamos a decir, bueno, que alguien me enseñe para qué sirve esta herramienta, gloria al Señor Jesús. Y así es en las cosas de Dios. El Señor nos ha dado talento, gloria al Señor Jesús, pero nosotros al principio no los conocemos o no los logramos a conocer completamente. Pero conforme, gloria al Señor Jesús, vayamos sirviendo en la obra del Señor, vayamos laborando en la obra del Señor, usted y yo vamos a desarrollar ese talento que el Señor nos ha dado. Usted y yo vamos a ejercer ese talento que nuestro Señor nos ha dado. Porque así como esa herramienta nueva de que nosotros no la conocemos, pero cuando comenzamos a usarla y cuando comenzamos a trabajar con ella y cuando pasa un tiempo, gloria al Señor Jesús, nosotros vamos conociendo esa herramienta. Amén. Porque voy a poner ejemplo en mi caso. Yo nunca había trabajado con un taladro, con un drill, dicen los americanos. Nunca había trabajado con un taladro. Entonces cuando a mí me lo dan por primera vez, no sé cómo atornillar, no sé cómo manejarlo, cómo hacerlo. Pero hubo alguien que me enseñó a cómo agarrar ese drill, ese taladro, a cómo atornillar. Hubo alguien que me enseñó y que me dirigió, gloria al Señor Jesús, a cómo poder usar esa herramienta. Gloria al Señor. ¿Y a qué voy con esto? Gloria al Señor Jesús. Nosotros no sabíamos nada de qué era servir. Nosotros estábamos ciegos de todas estas cosas. Amén, pero qué bueno, gloria al Señor Jesús, que llegamos a una iglesia verdadera,
a una iglesia poderosa, a una iglesia donde se predica el nombre del Señor Jesús, a una iglesia donde se adora al verdadero Dios y la vida eterna, cuyo nombre es Jesús. Qué bueno que el Señor nos puso, nos colocó en un buen lugar. Y la palabra del Señor dice que nos plantó. Gloria al Señor, nos plantó en un lugar, gloria al Señor Jesús, donde usted y yo podamos ser enseñados, podamos ser instruidos a cómo servir. Gloria al Señor Jesús. Ya casi vamos a terminar, gloria al Señor. Solamente quería darle ese ejemplo. Gloria al Señor Jesús. Y poder servir, esto es no solamente cuando comenzamos en el camino del Señor. Porque cuando uno comienza, gloria al Señor Jesús, anda, digamos esta palabra, uno se apasiona en poder servir. Esa pasión está en el corazón, esa pasión está en la mente de uno. Ese deseo sigue ahí de poder servir a Dios con todo el corazón. Así que no solamente es cuando comenzamos, sino toda nuestra carrera, gloria al Señor Jesús. Amén, porque el apóstol Pablo, él dijo, he terminado mi carrera, gloria al Señor. Y vemos un ejemplo en este apóstol, en este hombre de Dios, en este siervo de Dios, que él nunca se cansó de servir, que él siempre estaba dispuesto a servir en las cosas de Dios. Y fue gracias a ese hombre que Dios levantó, que nosotros, que el evangelio de Dios llegó a nuestras vidas. Amén, porque fue el apóstol Pablo quien le predicó a los gentiles, quien trajo el mensaje, quien trajo el evangelio a nosotros, gloria al Señor Jesús. Fue a ese hombre quien Dios usó para que nosotros, gloria al Señor Jesús, escucháramos este evangelio y lo obedeciéramos. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 25. Mateo 25, gloria al Señor Jesús. Y vamos a mirar 4 puntos muy importantes, gloria al Señor. 4 puntos muy importantes donde aquí el Señor nos presenta una parábola. Y la parábola se llama la parábola de los talentos. Parábola de los talentos. Gloria al Señor, de que uno recibió 3, otro recibió 2 y otro recibió 1. Ya están ahí en Mateo 25, gloria al Señor, el versículo 14. Versículo 14 del capítulo 25. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a qué, a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. A ver, un momento de gloria al Señor Jesús. La Biblia dice que les dio talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Gloria al Señor Jesús. Pero el talento que nuestro Señor nos ha dado equivale, gloria al Señor Jesús, a nuestro empeño o capacidad para servir en la obra de Dios. Pero ¿para qué son los talentos? Gloria al Señor Jesús. Los talentos son de bendición en la iglesia.
Los talentos son muy importantes en la obra de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Lo veo muy calladito. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Simplemente estamos compartiendo la palabra del Señor. Yo no le estoy exhortando ni nada de eso, sino que le estoy animando, gloria al Señor Jesús, a que sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. 5 talentos. Uno recibió 5 talentos, otro recibió 2 y el otro recibió 1 talento. Gloria al Señor Jesús. Dice, el primer siervo y el segundo siervo que recibieron 5 talentos y 2 talentos, hicieron una cosa muy importante: multiplicaron sus talentos. Los hicieron doble. Gloria al Señor Jesús. Los multiplicaron. Gloria al Señor. Y podemos ver que estos siervos, con sus talentos, honraron a su Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos en esta mañana quieren honrar al Señor con sus talentos? ¿Cuántos están dispuestos a honrar a su Señor con sus talentos? Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Número 1, honraron a sus talentos, a su Señor con sus talentos, perdón. Y Salmo 96, versículo 7 al 8 nos dice la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Solamente vamos a ver estos puntos importantes y vamos a terminar. Gloria al Señor Jesús. Y el tiempo nos ha avanzado. Salmo 96, versículos 7 y 8. Salmo 96, versículos 7 y 8. Cuando usted esté ahí, gloria al Señor. Indica con un amén. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Gloria al Señor. Note que el verso 8 dice: honrad, gloria al Señor Jesús. Y lo que estos siervos hicieron, los que recibieron sus talentos, los primeros 2, ellos honraron a su Señor. Gloria al Señor Jesús. Y número 2, no fueron egoístas ni conformes con sus talentos. Gloria al Señor Jesús. Porque allí mismo lo podemos ver en el libro de Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, gloria al Señor. El versículo 20 al 23. No fueron egoístas, ni se conformaron con los talentos que el Señor les había dado. Dice el verso 20: y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado